Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Venezuela presidirá varias comisiones en la cumbre de los no alineados. CNE analiza proceso de totalización nacional o regionalmente para referendo revocatorio. Organización de Derechos Humanos aboga por Venezuela ante la ONU. Venezuela presidirá la Comisión Política y la Comisión Económica y Social de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, confirmó la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Durante la primera sesión de discusiones, eligieron a Nicaragua como relator. Que marca principios esenciales de nuestro movimiento, que retoma además la bandera del movimiento como el rechazo a las sanciones unilaterales. Vale rescatar que el Movimiento de los Países No Alineados ha apoyado a Venezuela rechazando las sanciones del gobierno del presidente Obama de los Estados Unidos, rechazando el decreto que considera a Venezuela una amenaza. Y en ese sentido, con esas banderas de autodeterminación, de protección a la integridad territorial de los estados, aquí estamos construyendo ese nuevo orden que nos legó el comandante Chávez. Cuba presentó la opción de trabajar por un nuevo orden comunicacional, incluso habló sobre la necesidad de crear un canal de televisión para el movimiento, aseguró el vicecanciller antillano Abelardo Moreno. Expertos de 120 países tuvieron sesiones de trabajo durante 2 días para preparar los documentos que serán analizados hoy cuando inicie la reunión de cancilleres. Venezuela rechazó ayer el comunicado difundido por Brasil, Argentina y Paraguay que decidieron separar al gobierno de Venezuela de la presidencia pro tempore del Mercosur. Esta decisión vulnera la legalidad de la organización, señaló la canciller venezolana Delcy Rodríguez. De ahora en adelante, según el comunicado difundido, el Mercosur será dirigido por una comisión coordinadora integrada por un representante de cada país miembro. Los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay indicaron que Venezuela tiene hasta el 2 de diciembre para completar los requisitos e incorporarse como miembro pleno. De lo contrario, sería suspendida del bloque comercial. Rodríguez repudió las acciones antijurídicas de los miembros del Mercosur e informó que pronto expondrá las acciones para proteger el bloque. El gobierno de Venezuela lamentó ayer el sesgo político del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, ex representante diplomático de Jordania en Estados Unidos, que una vez más atacó la institucionalidad del país. El alto comisionado criticó el martes que Venezuela impidiera la entrada a expertos de su oficina y expuso una serie de consideraciones alejadas de la realidad, según el embajador venezolano Jorge Valero. Valero precisó que en la nación venezolana se garantiza, como nunca antes en la historia, el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral se reunió ayer para definir elementos técnicos que serán aplicados durante la segunda fase del proceso de activación del referendo revocatorio. El CNE deberá definir si la recolección de firmas en ese segundo tramo serán contabilizadas a nivel nacional o por estado. Durante la primera fase, el ente comicial contabilizó las firmas por estado y no nacionalmente. La oposición deberá recoger entre el 24 y el 30 de octubre casi 4 millones de firmas que luego deben ser verificadas por el organismo. Esta tolda política pide que se tome en cuenta la totalidad de las firmas y no la proporción estado por estado. La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social exigió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estudie el bloqueo financiero activado en contra de Venezuela. Fundalatin reveló ante ese organismo que las agencias calificadoras de riesgo cuentan con la complicidad de los grandes medios internacionales para legitimar el acoso que sufre el pueblo venezolano. La presidenta de esa organización civil, María Eugenia Rusián, ejerció un derecho de palabra este martes en la 33ª sesión ordinaria de ese consejo, con el tema referido al nuevo orden internacional democrático y equitativo. La Red Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Derecho Humano y Economía Social apoyaron la denuncia de Fundalatin. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Venezuela presidirá varias comisiones en la cumbre de los no alineados. CNE analiza proceso de totalización nacional o regionalmente para referendo revocatorio.
Organización de Derechos Humanos aboga por Venezuela ante la ONU. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.